Imagina esto, estamos en Beijing en 1966, un lugar y un momento donde ser científico y tener ideas propias era casi como tener un cartel que decía, por favor, critícame. Era una época loca, donde cuestionar las ideas comunistas te convertían en el blanco perfecto para ser acusado de todo lo malo bajo el sol. Un mundo sin Twitter y aún así todo el mundo listo para cancelarte. Ahora, piensa en un grupo de científicos que están ahí, de rodillas, pidiéndole perdón a una multitud que probablemente no sabría explicarte la diferencia entre un átomo y una patata si su vida dependiera de ello. Entre estos científicos tenemos a un profesor de física que está siendo literalmente juzgado por sus propios estudiantes, que son fieles seguidores de las ideas del gobierno. Le reprochan haber enseñado teorías de física de Einstein. ¿Cómo te atreves a hablar de Einstein y su locura sobre la relatividad? ¿Qué sigue? Decirnos que la Tierra gira alrededor del Sol. Herejía. Pero espera, que se pone mejor. Ahora traen a la esposa del profesor, que también es física, y ella, intentando apaciguar a la multitud, dice exactamente lo que quieren escuchar, que ella está del lado del pueblo y que todo el crédito es para Dios. Descartando teorías como el Big Bang. La situación se sale del control cuando el profesor se atreve a decir algo bastante sensato, que la ciencia realmente no está ahí para confirmar ni negar la existencia de Dios. Eso desata la furia de todos. Entre la multitud está Ye Wen-hee, viendo todo este desmadre, sabiendo lo mal que terminará esto para su padre. Y así es, el pobre hombre termina golpeado por esta mini brigada comunista, liderada por Tan Yong-jin, una pequeña guardia roja que parece estar disfrutando demasiado de todo este espectáculo. Al final, cuando la violencia cesa y todos se han ido, Jen Wei está ahí, con su padre ya fallecido, colocándole una pipa en sus manos, como un último gesto de despedida. Justo entonces aparece Tan Yong-jin y Ye la mira fijamente. Y así, amigos, tenemos una historia que mezcla ciencia, religión, filosofía y la locura de la política, todo en uno. Un relato increíblemente complejo, pero fascinante, de cómo las ideas pueden ser tanto un refugio como una sentencia de muerte, dependiendo de dónde te encuentres y en qué momento. Vayamos a Mongolia en 1967. Ye ha sido enviado a un campo de trabajo forzados, su nueva vida, hasta que conoce a Bai Bo-lin. Este hombre parece un ángel, un rayo de luz en la oscuridad de Ye, y hasta le ofrece un libro que transforma su manera de ver el mundo, exacerbando su dolor por la pérdida de su padre y su desdén por cómo la humanidad está dañando el planeta. Bai Bo-lin, por razones que Ye no comprende, le presta este libro, y ella lo disfruta con una inocencia renovada, casi enamorándose de este hombre que representa un consuelo en medio de su tormento. Pero la historia da un giro. El libro desaparece y Ye descubre que Bai Bo-lin y el comandante del campo saben de su existencia. Bai Bo-lin la traiciona, pero Ye no delata a su falso protector. Ya lo olvidé. ¿Estás protegiendo a alguien? ¡Alguien debió dártelo! Este podría haber sido el fin de Ye, pero su brillantez, heredada de su padre, le salva. A pesar de negarse a firmar una declaración falsa sobre su padre, su inteligencia le gana una posición en un proyecto científico para el resto de su vida. En este nuevo lugar, Ye empieza a entender el propósito de su trabajo, intentar comunicaciones extraterrestres, porque cuando la vida te da limones, tú intentas hablar con alienígenas. Trabajando para enviar mensajes al espacio, se frustra al darse cuenta de que sus esfuerzos parecen inútiles. Hasta que un día, un científico estadounidense, Peterson, le confirma que la potencia de su señal es demasiado baja. Ye tiene un momento eureka y concluye que el Sol podría actuar como un amplificador gigante para sus mensajes. Yang, un colega, roba la idea de Ye y la presenta como suya, pero el comisario desecha la idea, burlándose de él y por extensión de Ye, que se siente desolada y frustrada al compartir su entorno con personas que no valoran sus ideas. Desafiante, Ye decide por su cuenta orientar la antena hacia el Sol. Sudando por la tensión de lo que está a punto de hacer. Al inicio, cuando intenta observar los resultados,
parece que nada ha cambiado. Tenemos que llegar a 1977 y Ye se cruza con Mike Evans, un pacifista que tiene poco amor por los humanos y mucho por las demás especies del mundo. Está intentando salvar un pájaro, dedicando por completo a esta misión, aunque le resulta difícil competir contra la humanidad. Mike despierta en Ye un interés por las especies no humanas, llevándolo a un estado de desilusión o incluso odio hacia su propia especie. Esta desilusión se profundiza cuando Ye se encuentra con Tan Jong-jin, la recordada antagonista de su pasado, quien ahora aparece con un brazo amputado y sin arrepentimiento alguno. Lo volvería a hacer si regresara aquel día. En ese mismo año, Ye capta una señal extraterrestre, conocida futuramente como la señal WOW, el mensaje enigmático y advertidor. Que la emisora es pacifista, pero que responder activaría una conquista de su mundo. Ye, mirando el horizonte con una mezcla de determinación y rabia, decide responder el mensaje, invitando a la conquista de la Tierra, como si estuviese enviando un mensaje casual, mostrando una disposición a traicionar a su propia especie, por lo que considera su fallida naturaleza. Avanzamos a 1982 en Londres, donde Ye y Miles se reencuentran. Él trabaja para una corporación petrolera buscando cambiar las cosas desde adentro, mientras que Ye comparte por primera vez su comunicación con seres de otro mundo. En 1984, Mai lleva a Ye a un barco que funcionará como un centro de comunicaciones avanzado, proclamándola como una figura clave en esta conexión intergaláctica. Su relación se sella con un beso, simbolizando su unión no solo entre ellos, sino en su misión de facilitar la llegada de seres extraterrestres a la Tierra. Ahora vamos muy lejos, a 2024 en Londres, y la trama se espesa. Da Shi, un detective, está en una escena de crimen marcada por una cuenta regresiva escrita en sangre en una pared. No será la última vez que veamos esta cuenta regresiva, porque Augie Salazar, estando en un bar, empieza a ver un conteo frente a sus ojos, y no es efecto del alcohol. La situación se complica cuando se entera del suicidio de una colega, Vera Ye, la hija de Jane Wenji. Vera había estado conversando tranquilamente con Saul Duran antes de su trágico final. La vida da giros inesperados. Un momento está discutiendo sobre la existencia de Dios y al siguiente te encuentras en una vaina loca. Saul, por otro lado, parece tener sus prioridades, divididas entre su trabajo y su vida personal, incluyendo el uso de drogas, dejando a Augie lidiando sola con su peculiar enfermedad, una cuenta regresiva, visible solo para ella, y que ningún médico puede explicar, obvio. En medio de todo, Augie conoce a Tatiana, quien le ofrece una solución aparentemente simple a su problema: abandonar la ciencia. Augie, incrédula, recibe instrucciones de mirar al cielo a medianoche, con la advertencia de que no querrá saber qué sucede si el conteo llega a 0. El detective Da Shi, investigando el caso, descubre a los 5 de Oxford, un grupo de estudiantes clave en esta historia, todos conectados de alguna manera a Vera Ye. Mientras tanto, la familia de Vera no logra entender su decisión de terminar con su vida. Jin, otra de los 5 de Oxford, recibe un videojuego de Ye Wenji, ya una vieja Ye Wenji, nuestra física traidora favorita de la humanidad. Este juego, que parece tener una conexión con el misterioso suicidio de Vera, ya que este no es un juego ordinario, es uno que te arrastra a una realidad alterna, oscura y perturbadora. El día señalado por Tatiana llega y Augie, acompañada por Saul y un artefacto que parece un juguete infantil, presencia un fenómeno incomprensible en el cielo que Saul identifica como un código. Es básicamente el cielo parpadeando, el cielo titilando. ¿Cómo es posible? No lo es. Sin embargo, este evento es descartado como una ilusión al no ser captado por ningún satélite. Augie, aún afectada por la cuenta regresiva y convencida de que debe detener sus investigaciones científicas, decide cerrar el proyecto y justo el conteo desaparece, encontrándose con Da Shi, quien le revela que no es la única que ha experimentado este fenómeno y que la solución parece ser abandonar sus trabajos científicos.
Jin se sumerge cada vez más en el universo del videojuego, donde se enfrenta a desafíos que prueban su intelecto y le permiten salvar vidas virtuales, una experiencia que encuentra profundamente emocionante y adictiva. Incluso introduce a su amigo Jack Rooney al juego. ¿Dónde está? Sentí el sabor de mi sangre. Quien también cae bajo su hechizo, aunque no tanto como Jin. A medida que avanza el juego, descubren que el tiempo transcurre de manera diferente dentro de este universo virtual, donde cada nivel plantea acertijos científicos a resolver. Tras el funeral de Bella, Aoji descubre el juego de Jack y, horrorizada por las consecuencias que estos juegos están teniendo en sus vidas y las muertes misteriosas que les rodean, les ruega que dejen de jugar. Sin embargo, la adicción de Jin es demasiado fuerte y ella continúa, llevándolo paradójicamente a salvar su propia vida. El juego revela gradualmente su verdadero propósito: salvar una civilización de la extinción, un objetivo que se vuelve cada vez más claro a medida que avanza de nivel. El tercer nivel les enseña sobre la inestabilidad de un planeta orbitando alrededor de 3 soles. Una metáfora de los 3 cuerpos es el título de esta historia. Pero en esta civilización acertaron al definir el verdadero objetivo del juego. Ahora entraron al nivel 4. Luego, Jack y Jin reciben una invitación para encontrarse con Tatiana en la vida real, quien ya había interactuado con Aoji y el detective Da Shi. ¿Está bien? Es una muerte digna. Es rápida. En este encuentro, Tatiana le revela que la civilización en peligro se dirige a la Tierra en 100 naves, buscando un nuevo hogar para evitar su extinción. Jack, escéptico, desestima la revelación como una secta o una táctica de marketing multinivel. Motores de partículas, el parpadeo de las estrellas. Ay, Jin, es una estafa. Y se va, pero Jin, profundamente afectada por la historia de Tatiana sobre la muerte de sus padres, se queda, convencida de la importancia de su misión en el juego. La situación toma un giro aún más oscuro. Tatiana aparece en la casa de Jack, lo acorrala, y no para culiar. Digamos que Jack no volverá a pagar la renta. ¡Sal de mi casa! ¡Suéltame ya! Mientras el detective Da Shi vigila desde afuera, ¿Ustedes no esconden sus intenciones? revelando una trama aún más grande en la que están siendo monitoreados por fuerzas que buscan a los mejores jugadores con el propósito de tenerlos a su lado cuando realicen la invasión, ¿Ustedes nunca dicen nada que sepan que es falso? ¿No pueden mentir? abriéndose este gran melón dentro de la historia. El maestro detrás de este escenario es nada más y nada menos que Mike Evans, también viejo, quien desde un barco transformado en una ciudad flotante coordina la comunicación con los seres extraterrestres, manejando una ciudad flotante como si fuera un crucero de jubilados intergalácticos. No lo entendemos. Sin embargo, estos seres deciden cortar toda comunicación con la humanidad, temiendo nuestras tendencias engañosas. ¿Tú haces eso? ¿Mentir? Bueno, intento no hacerlo, pero... sí. Sí, somos unos mentirosos. Una decisión influenciada por la incapacidad de entender los conceptos humanos de ficción y engaño, ilustradas por la reacción de los extraterrestres al cuento de la Caperucita Roja. ¿Y el lobo también está mintiendo? Sí. Sí, supongo que sí. ¿Quién lo iba a pensar? Caperucita Roja. Eso es lo mejor que teníamos para impresionar a la civilización avanzada. Nos gustaría hablar con él. ¿Qué? ¿Sigue en la casa de la abuela? No, eso no es real. El lobo, la abuela y Caperucita Roja, ninguno de ellos ¿Es una mentira sobre un mentiroso? Sí. Un mentiroso es alguien cuyas palabras son falsas. No podemos coexistir con mentirosos. Mi señoría. Les tenemos miedo. ¿Mi señoría sigue ahí? La trama se complica cuando la policía, o mejor dicho, el equipo de trabajo del detective Da, le muestra a Jin el video de la muerte de Jack, confirmando que no había nadie más presente en la escena del crimen, aparte del propio Jack, dejando a Jin angustiada por la pérdida. Apareciendo Thomas Wayne, el jefe de Doug, empuja a Jin hacia adelante, sugiriéndole que asista a la misteriosa reunión a la que ha sido invitada, argumentando que es una manera de ahorrar a Jack más allá del luto y que pare de llorar. Thomas, un personaje insensible pero entretenido, se convierte en mi favorito por su crudeza y humor, asistiendo a una reunión que huele a culto desde kilómetros. Si alguien tiene las respuestas es su señoría. Sí. Liderada por Tatiana, al llegar, Jin es recibida por ella, quien expresa su condolencia por Jack la muy descarada.
seguido por la aparición de Ye. Sí, ¿quién más que Ye, la fundadora y cerebro detrás de toda esta locura? Quien comparte su visión distópica del futuro y su apoyo a los extraterrestres que, según ella, llegarán en 400 años. O sea, mañana. Para que ellos reparen lo que nosotros activamos. La situación se torna caótica cuando la policía irrumpe en la reunión, pero Ye tranquiliza a todos, confiando en la protección de sus aliados extraterrestres, sin saber que estos lazos ya se han roto, gracias a Evans. No podemos coexistir con mentirosos. Mi señoría. Tatiana, en un intento de resistencia, abre fuego contra la policía, desatando un enfrentamiento del que Jin es rescatada por Da. Ye, capturada y enfrentando a Thomas en el interrogatorio, muestra una confianza derivada de su conexión con los extraterrestres, aunque pronto se da cuenta de que ha sido abandonada por ellos, sintiendo que ella ya cumplió con su deber. Thomas, sin mostrar remordimiento, planea utilizar las habilidades de Vash Mahar, el novio de Jin, en una misión crítica utilizando una super arma creada por Augie, quien ha decidido reactivar su proyecto. Esta decisión elimina la ominosa cuenta regresiva de su vista, básicamente porque los extraterrestres abandonaron a los humanos que los apoyaban, pero el éxito de la misión trae consigo consecuencias devastadoras. La destrucción causada por la super arma no solo afecta a los humanos radicales, sino también a civiles inocentes, incluidos niños, culminando en la muerte de Evans, quien poseía el disco duro con todas las comunicaciones con los extraterrestres, muriendo casi de forma simbólica, mientras esta superarma destruía todo a su paso. Thomas logra acceder a la información contenida en el disco duro, que parecía una hazaña imposible, dada su complejidad y los años que tomaría descifrarlo, pero en un giro, los extraterrestres permiten que se acceda a la información, mostrando las últimas comunicaciones entre Evans y sus aliados, revelando el momento en que estos últimos perdieron la fe en la humanidad, temiendo su potencial para el mal. Con esta nueva información, Thomas vuelve a contactar a Jin, quien ha estado profundamente involucrado con el videojuego que sirve como puente hacia los extraterrestres. Es llevado en una conversación crucial con la representante de relaciones públicas de los extraterrestres, donde se revela que estos seres no son humanos en apariencia. Son horribles seguramente y están al borde de la extinción, con poco tiempo antes de llegar a la Tierra. A lo largo de los años han sido exterminados de planeta en planeta y ahora ven a la Tierra como su última oportunidad. Los extraterrestres implica que su plan para invadir a la humanidad implica el uso de sofones, protones transformados en computadoras diminutas capaces de infiltrarse en las mentes humanas para socavar la ciencia y promover la superextinción, haciéndonos más susceptibles a la manipulación y el control, haciéndonos más brutos básicamente, creyendo en milagros, no en la ciencia. Los describí como pestes porque eso es lo que son. Son como insectos que se aplastan con el zapato. Mientras la tecnología en la Tierra comienza a fallar, se transmite un mensaje despectivo hacia la humanidad, interpretándolo como una confirmación de la insignificancia humana desde la perspectiva de estos extraterrestres. Este mensaje provoca una ola de pánico global con suicidios y una crisis mental generalizada. Es difícil aceptar que al final somos insectos. Son como insectos que se aplastan con el zapato. Jin, confrontando a Ye, descubre que la motivación detrás del apoyo de Ye a los invasores se basa en su desilusión con la humanidad, influenciada por su experiencia con la Guardia Roja y la destrucción de la cultura y los valores humanos. Ye argumenta que el apoyo a los extraterrestres es un medio para un nuevo comienzo, aunque Jin la critica por tomar una decisión tan trascendental en nombre de toda la humanidad. Como al subir una escalera, cada bomba estaría acercándonos a nuestro destino. Thomas básicamente acepta todo lo que le diga Jin a partir de este momento. Propulsión nuclear por pulso, ¿por qué no? Es como cuando decides intentar hacer una dieta que encontraste en internet. Thomas así decide apostar todo por la carta de Jin, demostrando que en el mundo de la ciencia ficción, el vamos a ver qué pasa es un plan estratégico válido, y así acercarse a los extraterrestres apodados Santis en la serie. Luego está Will Downey, nuestro héroe inesperado, el chico que pasó a ser el último en ser elegido en los equipos de deporte a liderar una misión espacial. A pesar de su baja autoestima y su lucha contra el cáncer de páncreas, que lo ha mantenido al margen,
Will se convierte en una figura clave en el desarrollo del proyecto de Jin, gracias también a la especialización en el proyecto de nanotecnología de Aoji. La historia de amor no declarada de Will hacia Jin añade una capa más de complejidad emocional a la trama. Will decide comprarle una estrella a Jin. Sí, porque nada dice te amo como un pedazo de gas caliente a millones de kilómetros de distancia. Ya la veo. Esa es la estrella de X396. Esta acción, aunque romántica, destaca la ironía y la melancolía de amar desde la distancia. El desafío que enfrenta Will, ser el humano seleccionado para acercarse a los Santis a través del proyecto Escalera, se convierte en una exploración de los límites humanos y la ciencia. La técnica de criogenización, exitosa en animales, propone una solución a la barrera del tiempo, permitiendo que Will, o específicamente su cerebro, emprenda este viaje intergaláctico. Esa confianza es lo que me encanta de la ciencia ficción. Clásico efecto. Sí, hemos congelado algunos monos y parecía funcionar. Listo para ser astronauta congelado, Will, y sin cuerpo. Thomas, no contento con enviar a otro al congelador espacial, decide que él mismo se congelará por 400 años. Es como decir, si no puedes vencerlo, congélate. Una estrategia de evasión al próximo nivel. Problemas en el 2024, no importa. Despertaré para la batalla del 2424. Por tu estrella. ¿Will me dio la estrella? El momento en que Jin se entera de la decisión de Will y su gesto de amor con la estrella es agridulce. La despedida entre Will, Saul, tristísima. Y la llegada tardía de Jin es la cereza del pastel. Lo siento, estaba atrapada entre dejar que te congelaras o decirte que te amo antes que murieras de cáncer de páncreas. El pobre de Will no tenía salida. Ye, en su último acto de desesperación, decide ofrecer sus servicios a los Santis, como si los Santis estuvieran contratando personal. Pero aún tengo unas cuantas ideas dentro de mí. Y en una conversación con Saul, ¿Quieres que te cuente un chiste? que Saul claramente no sabe cómo interpretarla, ante un chiste sin gracia de Ye, donde este chiste al final lo más importante es que deja caer que no te puedes acercar a los dioses, como una advertencia del que Ye considera el más inteligente, Saul. Te lo advertimos. Nunca creas que puedes tocar con Dios. Algunos chistes son tan privados que solo tienen sentido entre dos. Espero que mi chiste no te cause problemas. Cuidado. Vaya que sí le trajo problemas. Y a ella también. Por favor, puedo darle algo mejor. La escena se carga de tensión cuando Ye es enviada de vuelta a China, no a vivir, sino a enfrentar su final a manos de los Santis, quienes ahora depositan su confianza de nuevo en Tatiana. Luego está Saul, que de repente se encuentra en medio de un conflicto galáctico, sin haberlo pedido. Saul, después de sobrevivir a un intento de asesinato, es arrastrado a la trama global contra los Santis, participando en el Plan Vallado, una estrategia de resistencia que lo coloca en el corazón del conflicto intergaláctico, sin su consentimiento. A pesar de los peligros, su importancia inadvertida se hace evidente, marcada por un fallido intento de asesinato que solo reafirma su valor en esta guerra no declarada contra los invasores. El lanzamiento de la sonda portando el cerebro de Will simboliza el último esfuerzo humano por alcanzar a los Santis, aunque termine en desastre cuando un nanohilo se rompe, dejando a Will, o lo que queda de él, perdido en el vasto vacío del espacio. Este giro inesperado subraya la fragilidad de los planes humanos ante la inmensidad del universo. Thomas, por otro lado, recibe la visita menos deseada desde el cobrador del internet. Lamentamos que el proyecto Escalera fracasara. Los seres humanos son muy frágiles. La relacionista pública de los Santis, quien le revela que su destino está sellado, condenado a ver solo lo que los extraterrestres desean hasta el final de sus días. Esta revelación es un sombrío recordatorio de las limitaciones humanas frente a poderes que apenas comprendemos. Pero no todo es desesperanza, porque Saul y Jin se encuentran con Da, el detective, que hace que Sherlock Holmes parezca un aficionado. Da les recuerda que Todos odian a los insectos. Rociamos pesticidas desde aviones, los quemamos, los pisamos. Y miren, es por los insectos.
como los insectos, la humanidad es terca, comparándonos con los insectos que, a pesar de ser aplastados, continúan luchando por su existencia. Por cierto, Augie, nuestra heroína, cansada de los juegos cósmicos, decide que es hora de un cambio de aires. Proyectos intergalácticos. Nah, prefiero irme a México a hablar español. Si lo ajustas bien, me aseguraré que así seas. Así que, mientras bajamos el telón de esta temporada de locuras estelares, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Aprendemos de nuestros errores o simplemente inventaremos nuevas formas de meter la pata en el cosmos? Lo que sí sabemos es que la humanidad tiene una capacidad enorme para enfrentar lo imposible, para levantarse después de cada caída y sobre todo para seguir buscando las estrellas, o al menos para seguir intentando no ser invadidos por ellas. Cosas que pueden sumar o no a la historia, pero igual te pueden hacer reír. El problema de los tres cuerpos es básicamente imaginarte tres soles, danzando entre sí, haciendo que la vida en un planeta cercano sea un verdadero caos. Este baile cósmico es imprescindible, como intentar adivinar dónde va a rebotar una pelota en una habitación llena de trampolines. Como ya salió en libertad de un lugar científico chino en el que en teoría estaría para toda la vida. La serie no quiso informarnos ese pequeño detalle. Uno puede suponer que los marcianos empezaron a ayudarla en todos los aspectos de su vida y uno de ellos era salir de ahí. ¿Por qué Ye Wenji odia a los humanos? Porque nos destruimos entre nosotros mismos y no tenemos remordimientos a pesar de que causamos daños. Obvio, Ye generalizó bastante. Actuó como una novia engañada que ya no confía en ningún hombre. Está bien que Ye haya dado luz verde a los marcianos para que vengan. Supongo que no, porque toda invasión conlleva muchas muertes. Así vengan con la mejor intención de hacernos mejores personas. Al final Ye actúa por su propio bienestar, o lo que ella ve como lo mejor para ella y lo mejor para el resto del mundo. Y eso pasa todos los días cuando seleccionamos a líderes políticos. ¿Por qué Baibolín traicionó a Ye? Respondo con otra pregunta. ¿Por qué Ye, ya decepcionada de los humanos, no lo delató? Creo que Baibolín era un infiltrado para ponerle una trampa a Ye y así llevarla al centro de comunicaciones chino. Will y Ye se sacrificaron por el mundo. No, ninguno de los dos. Lo de Ye ya lo respondí. Will, un hombre desahuciado, quería por fin hacer algo grande en su vida y de paso se ganó el corazón de la mujer que siempre amó. No hay sacrificio alguno, ya quisiera uno morir así. Aunque muy seguramente en la segunda temporada estará más vivo que nunca. ¿Qué significado tiene la cuenta regresiva? Que los Santis podían hacer lo que ellos quisieran, con cualquier persona. Colocarle un pene o una vagina en toda tu cara, o una cuenta regresiva. En este caso en la cara de Augie y cualquier persona que se dedicara a la ciencia, ya que ellos no quieren embrutecidos y que volvamos a tener miedo. La humanidad debe aprender a temer otra vez. ¿De qué manera la interacción con civilizaciones extraterrestres cambian a los humanos? Volvemos al miedo, a tener miedo a lo que no conocemos y lo que parece ser mucho más fuerte que nosotros. A que no entendamos que al final somos tan insignificantes como un insecto. Nivel 3. ¿Qué representa el juego en el contexto de la historia? Es reclutar a los humanos más aptos para poder evitar la futura extinción de los Santis, además de tener un mejor lobbying para su llegada al planeta Tierra. Ellos, al pasar por muchas extinciones, quieren evitarlo a toda costa, y el juego es un buen simulacro para hacerlo.